este tema que estuve buscando, ¿no? Un tema que realmente en estos tiempos vivimos en tiempos donde el relativismo afecta a todas las áreas de nuestra vida, incluida la espiritualidad, ¿no? Y quiero leerles un texto bíblico del cual yo pude sacar algo de todo lo relacionado con este peligro del relativismo espiritual. Está en Jueces capítulo 21, verso 25. Dice, mire usted lo que dice. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Ve usted? ¿No? No había en aquel tiempo, dice, rey en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Se manejaba de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a lo que quizás otros, la tendencia del tiempo, del momento, ¿no? Y esto ahora es un tiempo muy peligroso, esto del relativismo espiritual. Ahora, ¿qué es el relativismo espiritual? ¿Qué es el relativismo, podemos decir? Esto del relativismo espiritual, hermanos queridos, es una tendencia, ¿no? Hoy en día es una tendencia a ajustar nuestras creencias y prácticas, lo que creemos, practicamos según las circunstancias o la opinión popular. Y si las personas dicen a la derecha, vamos a la derecha. Y si dice a la izquierda, a la izquierda. Se ajustan a las circunstancias, en lugar de fundamentarlas en las verdades de la palabra de Dios. ¿No? Este es el gran problema, hermano. En lugar de ver la verdad absoluta, que es la palabra de Dios, se hace relativo lo que es correcto o incorrecto, lo que es bueno o malo. ¿Y en qué nos basamos? Como decía el texto bíblico, ¿no? Nos basamos, como este pueblo decía, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, nos basamos en lo que nos parece bien, ¿no? Por eso hoy vamos a examinar la importancia, hermanos, de conocer la verdad de Dios como una verdad absoluta. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy vamos a examinar, hermano, la importancia de reconocer la palabra de Dios como una verdad absoluta. Y cómo podemos aplicar esta convicción en nuestra vida diaria. Las enseñanzas de Dios como algo adaptable o interpretativo según me convenga, ¿no? Según mi preferencia o presión de esta cultura de hoy. Esto puede hacer que algunos principios bíblicos sean ignorados o reinterpretados. Mire usted lo que hace este relativismo espiritual. O interpretados para que se encajen con los valores actuales de la sociedad. Por eso justamente este verso del libro de Jueces, verso 25 de este capítulo 21, habla de esto. No había rey. O sea, para aquel que no hay Dios, para aquel que cree que no hay Dios, no confía en Dios, no le interesa si hay o no hay Dios, entonces hace lo que bien le parece. Por eso hoy en día a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, ¿no? Y hermanos queridos, este versículo que leímos refleja lo que sucede, hermanos, en esta sociedad cuando no reconocemos una autoridad suprema en nuestras vidas. Este es el gran problema, hermano. Cuando Dios no es el centro de nuestras decisiones, cuando no ponemos a Dios en el centro, fácilmente caemos en hacer lo que nos parece bien, en lugar de lo que es verdaderamente correcto ante los ojos de Dios.
A veces el otro día escuché un pastor, me parece que era Dante Gebel, el pastor, este hermano Dante Gebel, que hablaba que la juventud en Estados Unidos es muy relativista, muy relativista. O sea que lo adaptable, interpretativo según las preferencias de la cultura como vive en Estados Unidos, esto lo hacen. Esto lo hacen. Ahora, en contraste con la relatividad espiritual, la Biblia nos enseña que Dios es la verdad, Dios es verdad. Y que sus palabras son eternas e inmutables. Dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Verdad? Ahora, esto significa que su verdad no cambia con el tiempo, ni con las tendencias. No se adaptan, no cambian. Nosotros podemos cambiar en nuestra forma de ser, cambia nuestra fisonomía, nuestra manera de pensar, pero las palabras de Dios son eternas e inmutables. Jesús dijo en el Evangelio de Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús se identifica no solo como la verdad, ¿no? Sino como la única verdad. Mire usted, la única verdad que lleva a la vida eterna. Ahora, si Él es la verdad, si sabemos que Jesucristo es la verdad, entonces cualquier desviación de sus enseñanzas, cualquier desviación, cualquier cambio, cualquier manipulación de su palabra, se convierte en una forma de relativismo espiritual, que pasa mucho hoy en día. Realmente el cristiano de hoy en día es muy relativista en cuanto a la espiritualidad. Este es el grave peligro, hermano, el cual podemos realmente extraviarnos de la verdad. Si no creemos que la verdad de Dios es Él, como dijo Jesucristo, estamos en un tiempo muy peligroso, como dice ahí el cartelito en la pantalla. Nuestra fe, hermanos, debe estar firmemente enraizada en Él, en Jesucristo, y no en los que nos parece, en los que parece correcto a los ojos del mundo. Nuestra fe, vuelvo a repetir, nuestra fe tiene que estar bien firmemente enraizada en Jesucristo y no en lo que parece correcto según la óptica del mundo, ¿no? Por eso esto del peligro del relativismo espiritual en la vida del cristiano. Y muchos están andando ahí nomás, en la cuerda floja, Y va a haber una sorpresa cuando estemos delante del Señor. Le digamos, Señor, Señor, en tu nombre hice tal. No te conozco. Hermanos, esto es algo grave que está pasando hoy en día en las iglesias. Y nadie se percata de esto. Es como un asesino invisible, ¿no? Por eso, hermanos, es importante que nosotros no dejemos que este peligro del relativismo espiritual en nuestra vida, porque puede llevarnos a comprometernos con prácticas y creencias que va en contra de la voluntad de Dios. Tradiciones, costumbres, que quizás diríamos, pero no hace daño, pero podemos participar de esta situación, creer también esto. No, la verdad de Dios es absoluta. Y este peligro, hermano, surge cuando dejamos que la cultura influya más en nuestras vidas que la palabra de Dios. Este es el gran problema. ¿Cuántas personas, hermanos queridos,
porque viven bajo las tradiciones de sus padres, de sus abuelos, la cultura de un país, están y son a la vez, se dicen ser cristianos, están caminando por una cuerda floja, con un pie en el Señor y con otro pie en el mundo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, Pablo acá nos exhorta a no conformarnos a los patrones del mundo. Y ahí hay muchos hoy en día, ¿no? En todo aspecto. En la música, en el deporte, en los espectáculos, en lo que es la televisión, en la tecnología. Esto está funcionando así, hermano. Y cuando Pablo nos exhorta a esto, a no conformarnos a los patrones de este mundo, nos dice que aunque el mundo tenga ciertas normas y valores, nosotros no debemos ajustar nuestra fe para alinearla con ellos, sino con la verdad de Dios. Esto es fácil de distinguir, porque el Señor dice en su palabra que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, pero esto, a veces cuando uno habla de este tipo de estos temas, estos nombres, como por ejemplo relativismo, pragmatismo y todo esto que está ahí, estas tendencias filosóficas, entonces quizás no se escucha muy a menudo en los púlpitos, en las iglesias, ¿no? Y es un enemigo silencioso, hermano. Un amigo silencioso que va minando tu fuerza, tu fe. Es por eso que muchas veces no podemos producir frutos. Muchas veces estamos ahí en la cima, en el monte, ¿no? Muy espirituales, y otras veces estamos allí. No hay un continuo, una línea estándar, ¿no? Continua, siempre altibajos. Y esto del relativismo, la verdad que cuando leí y vi este tema que está haciendo mucho daño, hermanos, en muchos países, en muchas culturas, ¿no? En especial en Estados Unidos, donde el joven, los adolescentes y jóvenes están muy pegados al relativismo espiritual. Y nadie les dice nada, ¿no? Es como el cáncer, que se desarrolla en silencio de a poquito, pero cuando llega el momento, la mata a la persona. Los ejemplos, ¿qué ejemplos podemos poner acerca de esta tendencia filosófica como es el relativismo espiritual? Por ejemplo, la moralidad según la cultura, ¿no? En el mundo actual que vivimos, hermanos queridos, la moralidad es vista como algo relativo, ¿no? Donde cada persona define lo que es correcto o incorrecto, basado en su experiencia personal. Este es el gran problema, hermano, y el gran peligro. Yo mido mi moralidad de acuerdo a mi experiencia personal. No a lo que dice la palabra de Dios. Si me dice la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces yo tengo que tener la mente de Cristo.
tengo que saber qué me es lícito y qué no me es lícito. Porque si yo lo mido por esta situación que mide el mundo, por mi experiencia personal, entonces estoy en el grave peligro de que pueda ser realmente eliminado. Puedo hasta perder la salvación, ¿no? Sin embargo, la Biblia, hermanos queridos, es clara en cuanto a los principios morales que Dios ha establecido. Dios hizo los 10 mandamientos, ¿no? Cada uno de acuerdo al prójimo y a Dios, ¿no? Entonces, el Señor lo resumió en 2 grandes mandamientos. Primero, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y después el segundo mandamiento dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la Biblia, hermanos, es nuestro referente. Cuando nosotros dejamos que las tendencias de este mundo, la moralidad como algo visto relativo por la gente de este mundo, define lo que estaba pasando, ¿no? En el tiempo de los jueces. En aquellos días no había rey, dice en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Mire usted. No hay una autoridad, no hay algo en qué basarnos. Hermanos, tenemos que pensar muy bien en esto. ¿Qué está pasando con nuestra vida espiritual? Sí, quizás son temas que no se escuchan mucho en nuestras congregaciones, pero que realmente puede ser algo fatal para nuestra vida espiritual. Nosotros queremos crecer, ¿no es cierto? Queremos dar fruto. Queremos tener los 9 frutos del Espíritu en nuestra vida, ¿no? Pero lamentablemente puede no ser así, hermano. El peligro del relativismo espiritual es algo que debemos de ya sacar a luz, desenmascarar lo que está pasando en nuestras iglesias.